Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Guido Quinteros. Él es boliviano, radicado en Chile, un pionero de la Iglesia Adventista en el país y por supuesto también de la red Nuevo Tiempo en Chile. Y hoy vamos a conocer todo lo sucedido en su historia desde el año 1973. Vamos a una pausa y ya volvemos con la segunda parte de su historia. Bienvenidos. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y ahora vamos a ver la segunda parte de la historia del pastor Guido Quinteros. Él ya está aquí con nosotros en el estudio, así que le vamos a dar la bienvenida. Adelante, pastor, qué placer tenerlo aquí en Identidad nuevamente, que nos esté acompañando en esta segunda parte de su historia. Voy a hacer un paréntesis. Para quienes quieran ver la primera parte del pastor Guido Quinteros, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, Identidad Pastor Guido Quinteros. Ahora vamos a partir desde el año 1973. Pero cuénteme, pastor, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Un saludo a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Y la vez pasada habíamos quedado en que a mí me tocó empezar el ministerio en el año 1973, un Claro. año muy emblemático aquí en Chile. Pastor, destacar también que solo habían 7 pastores para todo el norte de Chile. ¿Qué Sí, sí, locura eso? Cuéntenos, pastor. sí. La verdad es que poquito antes se había formado la Unión Chilena, quizás unos 5, 6, 7 años atrás. Y resulta que se tuvo que crear ese campo para que pudiera formarse la Unión Chilena. Entonces, y habían pocas ciudades en el norte. Estaba Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Vallenar y una ciudad más por ahí, Tocopilla, y eso era todo. Y así que había un pastor para cada distrito. Las asambleas las hacíamos en la oficina del presidente, en la misión ahí, y eso era todo lo que había. Así se empezó. Eran momentos, obviamente, diferentes a los que se viven hoy en día. Hoy, gracias a Dios, hay 2, 3, hasta 4 distritos en cada ciudad, y eso habla de un crecimiento. Alabado sea el Señor por eso. Amén, totalmente, pastor. Y mencionaba al principio que se estaba viviendo una situación muy compleja en el país. Tengo entendido que varios hermanos incluso desaparecieron. Cuéntenos, pastor. Y Sí, lo de la cárcel la verdad también. es que la situación en tiempos del régimen anterior al general Pinochet era muy difícil. Muchos pastores, dada la situación, se fueron a Estados Unidos o a diferentes uniones. Entonces quedamos unos pocos. Bueno, a mí me tocó empezar mi ministerio en la ciudad de Calama y el año 73, en septiembre, se produjo ese hecho que todo el mundo conoce. Y entonces, como nosotros obviamente no teníamos nada que ver con política, teníamos que ser muy cuidadosos en la expresión de nuestras palabras. Yo no entendía mucho qué es lo que estaba pasando. De manera que llegó el momento en que los hermanos a uno acuden y me pidieron a mí como joven pastor que fuera a visitar a muchos hermanos que estaban presos y les llevaban algunas cartitas, algunas cositas, ¿no es cierto? Y como yo tenía la credencial de pastor, así que entraba a la cárcel y conversaba con los esposos de hermanas generalmente, ¿no? Y ellos me contaban sus tragedias, oraba por ellos, pasaba unas media, 40 minutos con ellos y así iba casi una vez por semana llevando encargos, saludos, y etcétera. Y ellos jugaban a la pelota y todos los gendarmes los presos, entre ellos algunos esposos de hermanas y algunos hermanos también, uno que otro, metidos quizás en política. Bueno, habían de todo. Finalmente, un día me dispuse a ir a visitarlos, como siempre lo hacía, para conversar con ellos, y encuentro un silencio total en el lugar de reclusión. Los gendarmes estaban muy afectados, nadie decía nada, ¿qué pasó? No me dejaron entrar, pero ¿por qué no me dejan entrar?
No, lo que pasa es que los que estaban presos fueron llevados, algunos decían a otro lugar o los trasladaron a otro lugar, pero finalmente las noticias hablaron de que habían sido fusilados. Y eso me impactó a mí, porque yo llevaba algunas cositas a esas personas que, por encargo de las hermanas, ¿no? Y me tuve que devolver a las casas y ya se imagina lo que tenía que decirles a las esposas que estaban esperando alguna noticia de sus esposos o de sus hijos, ¿no? Fue algo duro para mí en esa ocasión, así que se vivió esos momentos difíciles. Yo no alcanzo a dimensionarlo, pastor, pero uno empieza a entablar una relación de ir a visitarles, de cómo estaba la situación misma. El pastor dice, no se entendía mucho y de un momento a otro oír, no, es que, bueno, y que más adelante salieron las noticias que habían sido fusilados duro, 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 duro. Uno no alcanza a dimensionar las palabras, a consolar. Solo Dios y sus promesas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es como lo que te llena en ese momento la palabra de Dios, el consuelo, porque no hay nada más que decir o que hacer ante la maldad humana que genera también Satanás en el corazón de los hombres también, lamentablemente, viviendo este conflicto entre el bien y el mal. ¿No es así, pastor? Así es, lamentablemente. Son hechos que a uno lo marcan, ¿no? Y uno ve la fragilidad de la vida y cómo muchas veces tiene que ser muy cuidadoso en las cosas que dice. Siempre me puse a pensar qué fue lo último que les dije a esas personas Wow. cuando abrí la palabra de Dios, qué mensaje de esperanza les dejé, en fin, todo eso uno se le viene a la cabeza, ¿no? Y estuve afectado algún tiempo. Bueno, pero el Señor sabe, claro que sí. Sin duda fueron momentos muy difíciles para el país, pero Dios ha bendecido mucho a Chile, ha bendecido mucho a su iglesia. Como decía el pastor Guido, ha habido un crecimiento notable y tengo que destacarlo aquí, el pastor Guido ha sido protagonista. Yo quiero que me cuente un poco cómo fue la gestión, mucho más adelante, para que naciera Nuevo Tiempo en Chile, esa locura que para muchos era locura, pastor Una Guido. locura, así es. Bueno, yo estaba presidiendo la Asociación Sur, que en ese entonces empezaba en Chillán y terminaba en Punta Arenas. Y entonces, al poco tiempo de estar en la oficina, me di cuenta que por informe del tesorero que había un recurso que el hermano Milton Alfonso de Brasil había enviado para la compra de una radio, pero no se había efectuado, no sé por qué razones. Entonces yo sabía que había un dinero que el hermano Milton Alfonso había enviado. Y entonces lo puse en oración y le dije, Señor, si tú quieres que esto sea una realidad, bueno, eh, presenta las condiciones. Y al poco tiempo aparece un pastor, me dice, pastor, están vendiendo una radio FM en Concepción y están pidiendo tanto, unas cosas de $60,000 más o menos, solamente la concesión. Y eso significaba que había que buscar un lugar, había que buscar antena, equipo, etcétera. Entonces me acordé de la oración que habíamos empezado a hacer y le dije, muy bien, si Dios abre una puerta, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Por qué no le pides una rebaja? Y el pastor fue y habló con el señor que nos vendía la radio y entonces el señor bajó como a 40,000, una cosa así, que era bastante. Y yo sacaba las cuentas y decía, mira, tenemos solamente $50,000 y si eso no nos va a alcanzar, necesitamos comprar muchas cosas más. Y le dije, ¿por qué no le pides otra rebaja más? Por lo menos $10,000 más, una cosa así. Dile que le estamos dispuestos a pagar $30,000. Y el pastor me dijo, no, pastor, me da vergüenza, pero inténtalo si esto es de Dios. Se demoró un poco el pastor hasta que finalmente me llama y me dice, pastor, ha ocurrido algo inaudito. El hombre sabe que es para una iglesia y ha decidido aceptar el dinero que le estamos ofreciendo. Y entramos en esa aventura de tener la primera radio en la Asociación Sur, una radio que hasta el día de hoy funciona en Penco FM. Entonces, conscientes de que Dios había dirigido las cosas. Eso fue de preparación, porque después de estar en la Asociación Sur, el Señor me pidió trabajar en la Unión Chilena. Y bueno, uno siempre eleva esa oración, ¿no es cierto?
que para mí es muy familiar, la oración de Jabes cuando dice, oh Señor, si me bendijeras en verdad y ampliaras mi territorio, si tu presencia estuviera conmigo y me guardaras del mal. Esa era la oración de cada día. Hasta que finalmente aparece un pastor con una noticia y me dice, pastor, ¿sabe qué? Vengo a hablar con usted. ¿Sobre qué será? Nos están ofreciendo un, unos derechos de transmisión, un canal de televisión en Viña del Mar. Viña del Mar, sí. Y aquí tengo la carpeta, las coordenadas y todo. Bueno, cuando yo escuché televisión dije, bueno, no sé, ¿qué Dios se propone en esto? Y ahí me quedé un poco asustado porque otra cosa es televisión, pero me acordé de la experiencia del sur. Señor, está en tus manos esto. Si tú quieres que la iglesia entre en este proyecto, tú tendrás que proveer los recursos. Y empezamos a conversar con el tesorero, fuimos a ver a Viña, vimos los equipos, la antena, el hombre nos explicó y me dice, ¿saben qué? Yo quiero que esto quede en manos de ustedes porque ustedes tienen un mensaje que impartir. Bueno, pero es bastante caro. ¿Y cuánto significa? Bueno, más o menos, dice, como 400, 500 mil dólares. Solamente la concesión de la frecuencia televisiva. Y bueno, ahí estábamos. Al principio no estábamos muy seguros porque no teníamos ese dinero en absoluto. Y de repente aparece una ocasión en ir a una junta, a la división, y yo me acordé del hermano Milton Alfonso y voy a llevar esta carpeta por si acaso. Si lo encuentro y tengo la oportunidad, voy a hablar con él. Y voy llegando al hotel donde estábamos reunidos en Brasil, y el hermano Milton Alfonso es el que me está buscando. Él me andaba buscando. Y me dice, Quintero, Quintero, quiero hablar con usted. ¿Y por qué quería ubicarme? Porque quería saber qué había pasado con esos 50.000 dólares que había enviado a la Asociación Sur y nunca le habían dado un informe. Así que le conté y le dije, ya tenemos una radio FM, se alegró mucho, qué bueno, me dijo, pero ahora digo, le tengo otro proyecto y le muestro la carpeta. Y él dice, ¿qué será? Y le dije, una señal de televisión. Y él se sorprende. ¿Una señal de televisión? Me dice, sí. Y él me dice una frase que nunca me olvidé. Yo soñé en Sudamérica con señales de televisión. Qué bueno, le digo. ¿Y de qué se trata? Y le pasé la carpeta. Él dijo, muy bien, ¿y de cuánto estamos hablando? Yo le digo, 500 o 600.000 dólares, una cosa así. Y él me dice, está barato, me dice. Porque en Brasil se hablaba de millones de dólares por una concesión en San Paulo, en Río de Janeiro. Entonces, hablar de 500.000 dólares para el hermano Milton Alfonso era barato. Y dijo, deberíamos entrar, dice. Muy bien, Amén. aprovechando la ocasión, bueno, dice, estoy dispuesto a colaborarte. Compren esa señal, me dice. Yo los voy a ayudar. Amén. Me vine feliz, contento, ¿no? Y cuando llego a Chile, el hermano tesorero me dice, no, pastor, ahora el hombre nos ofrece varias señales en Antofagasta, en Santiago, en Temuco, en Concepción, en Viña, y eso significa cerca del $1.000.000, me dice. Ya deberíamos aprovechar, dice, así no tendríamos solamente en Viña. ¿Y por qué no me dijeron, no me llamaron? Es que recién ayer, dice, el hombre nos dice que está dispuesto a vendernos todas esas concesiones. Bueno, lo pusimos en oración. Y a la semana siguiente, el hermano Milton Alfonso me llama y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver dónde va a estar la televisión en Viña. Quiero ir a Chile. Bienvenido. Vino a ver, lo llevamos donde estaba la antena, conoció Viña, y lo llevamos a la Unión, y en la Unión le dijimos, sabe, hermano Milton, la cobertura se amplió y ahora tenemos varias señales en Antofagasta, en Santiago, en Concepción, en Temuco. Y él dijo, ¿cuánto cuesta? Cerca del $1.000.000. Bueno, él dice, yo me comprometí con ustedes como 600, pero ustedes deberían hacer algo. Y efectivamente
La Unión también tuvo que poner de sus recursos. Él dijo, vamos a entrar, pero también quiero que ustedes participen. Dios proveyó los recursos, habían unas acciones de un hermano que había depositado en la Unión, hablamos con él y él estaba dispuesto a que usáramos eso para el canal de televisión y de esa manera, ¿no es cierto?, tuvimos la posibilidad de entrar en esta aventura como era televisión. Imagínense, Amén. nosotros no No, teníamos una persona que entendiera lo que significa eh, manejar un canal de televisión, pero Dios proveyó, Dios, ahí apareció el hermano Patricio Olivares, ¿no es cierto? Le pedimos a él empezó de cero. sin duda, pastor, estamos cumpliendo el sueño de Dios. Para mí no es casualidad tantas cosas que sucedieron para obtener tanto la radio como el canal de televisión, y no solo en Viña, sino en más lugares, que el Señor también le haya manifestado a través del doctor Milton Alfonso, a través de ese sueño. Yo soñé con un mapita que tenía varios puntos y varias antenas. El Señor le mostró a Chile para que él tuviera esos recursos, y también de todos los lados también que salieron, y idealmente la red Nuevo Tiempo en Chile es un sueño de Dios cumplido, y damos gloria a Dios porque muchas personas todos los días siguen conociendo el mensaje de esperanza y salvación, porque no son hombres los que se están manifestando aquí, es Dios que nos utiliza a nosotros, seres imperfectos, para cumplir su obra, cumplir su misión. Y yo quiero agradecerle, Pastor Guido, por la visión, por esa relación con Dios, de poner todo en oración y que Él abra el mar, porque Dios es experto en abrir mares. Y me encanta que usted haya sido utilizado en ese momento para que la Red Nuevo Tiempo en Chile estuviese en este lugar y hoy sea una luz impresionante, no solo en esos lugares, sino muchos más y a nivel mundial también. Pastor, el tiempo se nos va, pero quiero que comentemos esta última historia. En el aeropuerto, Arturo Merino Benítez recibió la Así, mejor predicación de Dios. así es. Antes de eso, quisiera Sí. aprovechar este momento para hacer un reconocimiento al hermano Milton Alfonso. Él todavía está vivo y si él puede ver este mensaje, el Señor lo usó a ese hombre para que le diera esa visión de radio y televisión en Sudamérica. Muchas gracias por esa oportunidad. Bueno, resulta que necesitábamos ir todos los obreros de la Unión Chilena a un evento que la división había preparado. Se trataba de que varios profesores de Andrews venían a Brasil para dar muchas clases de todas las materias que tienen que ver el currículo de un pastor, ¿no es cierto? Así que todos entusiasmados nos organizamos y fuimos a Foz de Iguazú. Nos preparamos todos los obreros y la historia que a mí me tocó vivir fue una historia de la cual agradezco hasta el día de hoy. Cuando nos congregamos en el aeropuerto, todos los pastores de la Asociación Sur, entonces habían llegado todos y empezaron a pasar por la caseta de migraciones, ¿no es cierto?, para la salida. Salieron todos y a mí me tocaba el último, y cuando voy presentando mi carnet, el hombre me dice que yo tenía una orden de arraigo y no podía salir. Eso me sorprendió, le digo, debe haber algún error. No, me dice, volvió a comprobar y me mostró la pantalla y me dice, usted tiene una orden de arraigo, no puede salir. Lamentablemente, lo siento mucho, yo sé que ustedes son pastores, me trató muy bien. Bueno, le dije, está bien. Así que le dije a los pastores, váyanse ustedes y voy a ver qué hago acá, y ellos ya se fueron a la puerta de salida, qué sé yo, y me quedé solo, cuando todos ya se habían ido en el aeropuerto, y me fui a sentar a un lugar y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Qué mal rato el que estoy viviendo, porque esto no puede ser. Y después me acordé de que yo había tenido hace un año atrás una dificultad con un ciclista y él me había chocado en la parte posterior del vehículo y fuimos a Carabineros, no tenía nada y el seguro del cual ya estamos comprometidos había pagado la bicicleta por cualquier razón, ¿no es cierto? Y todo quedó aparentemente resuelto. Pero resulta que algo pasó, algo sucedió, que el muchacho me había puesto una denuncia por si acaso
pensaba él que no le íbamos a pagar la bicicleta, pero el seguro respondió. Yo tenía el recibo de que estaba todo ok y me dieron un papel del juzgado, ¿no es cierto? Muy bien. Pero se olvidaron de sacarme la orden de arraigo. Eso pasa en los juzgados muy a menudo. Así que hablé con un abogado esa mañana, lo desperté como a las 6 de la mañana y molesto me dijo, no, me dijo, olvídate, estas cosas se resuelven fácilmente, pero lleva tiempo, me dice, por lo menos 10 días. Porque de aquí a que enviemos un documento explicando tu caso y de aquí a ahí a que busquen la carpeta de hace un año atrás, imagínate, se demoran y de que te saquen la orden de arraigo, por lo menos son 10 días en el mejor de los casos. Yo te aconsejo que te vayas a Temuco tranquilo y hacemos el trámite cuando tú quieras. Es duro saber eso, saber que no vas a poder participar de ese evento tan bonito, ¿no? Y tan útil para los pastores. Bueno, con esa información dije, muy bien, Señor, está bien, si tú quieres que no vaya, que se haga tu voluntad, ¿ok? No es fácil decirlo. Había sentimientos encontrados de rabia, de descontento, qué sé yo. Y le dije al Señor, Señor, mira, si tengo que irme a Temuco, me voy, pero sácame este sentimiento tan feo que tengo, no me gusta. Quiero irme contento porque pienso que estoy haciendo tu voluntad. Nada más, eso es lo único que te pido. Quiero irme tranquilo. Y en eso llamo a mi esposa y le digo, mira, te cuento lo que me pasó y le conté. Y ella me dice, no te vengas, me dice. Cuando ella me dice no te vengas, yo quedé sorprendido. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el papel que te dio el juzgado de que todo estaba ok? Mira, le digo, después de un año tendrían que estar en uno de los cajones de mi escritorio en la oficina. Ya muy bien, me dice. Después te llamo, no te vengas, quédate tranquilo. Yo me quedé sorprendido por la respuesta de ella. Entonces esperé, demoró como 40 minutos. Ella me contó después, se fue a la oficina, entró a mi oficina, le pidió al hombre que abría las oficinas que abriera la llave, con la llave, ¿no es cierto? Y mi señora me dice, cuando abro uno de los primeros cajones de tu escritorio, lo primero que encuentro es el documento que necesitaba, donde el juzgado me decía que todo estaba ok. Así que tomé ese documento y voy saliendo de la oficina de la Asociación Sur y una apoderada que me conocía porque ella trabajaba en el colegio ahí de Temuco, le dice, señora Priscila, ¿dónde va? La llevo. Y claro, le agradezco, ella pensaba que iba al colegio, pero en el auto le dice, mire, tengo que pasar primero al juzgado, al cuarto juzgado de Temuco. ¡Qué casualidad! Le dice, yo trabajo en el cuarto juzgado. Ah, bueno, dice, lléveme. Y le contó en el camino lo que le había pasado. No, dice, estas cosas pasan, me dice, deme el papel. Estacionaron en el cuarto juzgado, ella entró, la llamaron a ella, la subieron arriba, al segundo piso, bajaron otra vez, la subieron y varios subidas y bajadas, y después le dicen, sabe, está listo, dígale a su esposo que puede viajar en este momento. Es maravilloso Dios cómo responde, Pastor Guido. Yo quiero agradecerle por haber estado aquí en Identidad, contarnos pequeñas partes, extractos de su historia que son muy potentes, siervo de Dios, que Dios le bendiga muchísimo. Y si quiere dejar un mensaje final, pegándose un poco de esta situación que vivió con el Señor para cerrar el episodio. Adelante, Pastor Guido. Mi mensaje después, mientras volaba hacia Brasil y participé del curso enteramente, no me perdí nada, era justamente, Señor, gracias porque el mejor curso de extensión, la mejor clase, la recibí a solas contigo en el aeropuerto. Volví más enriquecido que los demás colegas porque me había visto la mano de Dios en ese momento y en ese lugar cuando uno entrega todo esto en las manos del Señor. Y esto que sea de aliciente para cualquier pastor, cualquier hermano, cuando entran en situaciones difíciles, ¿no será que Dios quiere revelarse a tu vida? Ten paciencia, pídele y confía en lo que Él puede hacer. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe. Es un deseo para todos ustedes.
Amén. Muchas gracias, Pastor Guido, por ese hermoso mensaje. Y como dice el Señor en su palabra en Salmos, capítulo 37, verso 4, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. El Señor quiere obrar en ti, en tu vida poderosamente. Permítele entrar. Él está tocando la puerta. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.